La Tierra tiene tres capas principales. Dos partes del núcleo, el núcleo interno, denso y caliente, y el núcleo externo, fundido. Luego viene el manto. Y luego sigue la fina corteza, la superficie que sustenta la vida tal y como la conocemos. Al menos eso es lo que pensábamos, porque ahora los científicos han encontrado una nueva y misteriosa capa situada en las profundidades del núcleo interno sólido. El núcleo interno de la Tierra tiene aproximadamente 2/3 del tamaño de la Luna y está hecho de níquel y hierro sólido. Es muy caliente. La temperatura en el centro de nuestro planeta es la misma que en la superficie del Sol. Y el núcleo exterior puede alcanzar casi 5.500 grados Celsius. Es difícil explorarlo porque no podemos ir allí. Y es como mirar por una ventana muy sucia de 5.150 kilómetros de metal fundido y rocas. Pero podemos confiar en los experimentos de laboratorio con rocas presurizadas y calentadas, en las señales de las ondas sísmicas y en los modelos informáticos. Cuando se produce un terremoto, envía ondas de choque sísmicas. Estas viajan por las capas a una velocidad diferente, dependiendo de la dirección que tomen y del material que atraviesen. En el nuevo estudio, un equipo de científicos recopiló un conjunto de datos de 100.000 terremotos profundos. Algunos de ellos se produjeron a más de 100 kilómetros de profundidad. Cuando se produce un terremoto en un lado de nuestro planeta, los científicos rastrean sus ondas a lo largo de todo el recorrido hasta el otro lado. Las ondas cambian cuando llegan al otro lado, por lo que los científicos intentan comprender los materiales por los que han pasado estas ondas. Gracias a los terremotos, han encontrado una nueva capa en el núcleo de nuestro planeta. Usualmente las ondas de choque viajan a lo largo del ecuador, pero abajo se desvían y van en direcciones diferentes, unos 60 grados hacia un lado. Cuando las ondas atraviesan el núcleo interno yendo de norte a sur, estas viajarán más rápidamente que las ondas que atraviesan el núcleo paralelo al ecuador. Es importante entender al núcleo porque este crea nuestro campo magnético, que a su vez protege al planeta de cosas como los vientos solares, que son partículas cargadas procedentes del Sol. En la década de 1960 descubrimos que la Tierra pulsa cada 26 segundos. Es como un reloj, un latido gigante. El suelo tiembla ligeramente, pero casi no lo sentimos. Los investigadores aún pueden rastrearlo. Algunos de ellos piensan que la plataforma continental surge como un enorme rompimiento de olas bajo los océanos. Por ejemplo, la parte más alta del continente norteamericano cae en una profunda llanura abisal. Una teoría dice que las olas golpean este lugar produciendo pulsos regulares. Es como tener todo tipo de tambores. Los golpeas con las manos y accidentalmente das en ese punto que produce ese pum armónico adecuado para hacer sonar a todo nuestro planeta. Si esta teoría es cierta, tenemos suerte de que no haya más puntos como este que puedan hacer temblar a la Tierra. Otros científicos creen que la pulsación se produce porque hay un volcán cerca del punto crítico. La isla de Santo Tomé, en la bahía de Biafra. Caminas, corres, saltas, pero cuando te detienes siempre parece que estás parado. En realidad, te estás moviendo incluso cuando estás perfectamente quieto, porque nuestro planeta está siempre en movimiento. Dependiendo de dónde te encuentres, puedes estar girando por el universo a más de 1.600 kilómetros por hora. Si estás en el ecuador, te moverás más rápido. Digamos que tienes una pelota de baloncesto girando en tu dedo. Revisa el ecuador del balón. Un punto al azar en él tiene que ir más lejos en un solo giro que cualquier punto cerca de tu dedo. Eso significa que el punto situado en el ecuador se mueve más rápidamente. Y la Tierra es un planeta que se recicla todo el tiempo. El suelo que pisamos se recicla. El ciclo de las rocas de nuestro planeta convierte rocas de un tipo en otro. Es un ciclo que sigue y sigue. Las profundidades de nuestro planeta están llenas de magma. A medida que el magma va saliendo a la superficie, se va endureciendo hasta convertirse en roca. Los procesos tectónicos como la actividad volcánica, los terremotos, la construcción de montañas y todos los demás procesos que dan forma a la superficie de nuestro planeta llevan esa roca a la superficie de la Tierra. Cuando la roca está en la superficie, la erosión le da forma y le quita trozos. Esas pequeñas partículas luego son depositadas. Toda la presión que viene de arriba compacta las partículas en rocas sedimentarias, como por ejemplo la arenisca. Y las rocas sedimentarias también pueden acabar a mayor profundidad bajo la superficie de la Tierra. Como hay mucho calor y presión, se cuecen en rocas metamórficas. Pueden volver a la superficie una vez más o incluso acabar siendo erosionadas de nuevo. A veces, las placas de la corteza terrestre se empujan una debajo de otra, y así las rocas pueden volver a transformarse en magma.
Hasta ahora solo hemos explorado el 5% del océano. El propio océano, así como la vida que hay bajo el fondo marino, sigue siendo un misterio. Los sedimentos que subyacen a nuestros océanos albergan diferentes microorganismos que existen incluso a profundidades de 2,5 kilómetros bajo el lecho marino. Hay microbios escondidos en las profundidades de las rocas volcánicas del fondo marino de las zonas del Pacífico, ocultos bajo 265 metros de sedimento. Y la biosfera bajo el fondo marino crece con extrema lentitud en comparación con la vida en la superficie. La división celular se produce cada 10 a 1000 años. Algo está cambiando en el eje de la Tierra. Los cambios climáticos y el deshielo de los glaciares, sobre todo en regiones como el Himalaya y Alaska, han hecho que el eje se desplace. Nuestro planeta tiene dos tipos de polos. Los primeros son los polos magnéticos sur y norte. Afectan a cosas como la deriva y la navegación. El eje alrededor del cual gira la Tierra es otro tipo de polo. Se desplazó un poco a lo largo del tiempo, pero no sabemos exactamente por qué. Y los investigadores se dieron cuenta de que hay masas de agua en movimiento que empujan el eje de la Tierra hacia el este. Tomemos como ejemplo una cuenca de agua. Si la mueves de un lado al otro, el chapoteo hace que el agua mueva su peso alrededor. Algo similar ocurre a nivel planetario. Por muy grande que sea un terremoto, ningún ser humano podría sentir un terremoto en el lado opuesto de la Tierra, aunque algunas personas aseguran que sí. En el 2013, hubo uno cerca de las Islas Kuriles con una magnitud de 8,5. Llegó a unos 650 kilómetros de profundidad. Fue tan fuerte que los habitantes de Australia dijeron que podían sentir el temblor del suelo. Y el terremoto más fuerte ocurrió en Chile, en 1960, con una magnitud de 9,5. La zona de ruptura se extendió desde 500 kilómetros hasta casi 1000 kilómetros a lo largo de la costa del país. Los terremotos con una magnitud de 10 o superior no pueden ocurrir. La magnitud depende de la longitud de la falla donde se produce. Cuanto más larga sea la falla, mayor será el terremoto. Una falla es una rotura en una parte de la corteza del planeta. Tiene rocas a ambos lados y se mueven unas junto a otras. No hemos encontrado una falla lo suficientemente larga como para generar terremotos con una magnitud de 10 o más. Si ocurriera, esta se extendería alrededor de la mayor parte de nuestro planeta. Un terremoto con una magnitud de 12 requeriría una falla más grande que nuestro planeta. Un lado de nuestro planeta se está enfriando más que el otro. La Tierra tiene un sistema que la mantiene caliente por dentro, un interior líquido al rojo vivo en las profundidades de la superficie. Gira y al mismo tiempo genera un campo magnético y gravedad. Así, el núcleo de la Tierra mantiene la atmósfera más cerca de la superficie del planeta. Y la Tierra también absorbe el calor del Sol, sobre todo en la superficie. El calor no se extiende por igual en todas las partes de la Tierra. Un lado del planeta, el hemisferio pacífico, pierde calor más rápidamente que otro, el hemisferio africano. Esto ocurre porque la Tierra atrapa más calor que la superficie bajo el océano. El fondo marino es mucho más delgado que la masa terrestre. Además, la temperatura provocada por el calor procedente del interior de la Tierra es cada vez más baja debido a las enormes cantidades de agua fría que hay sobre ella. Las nubes no son solo unos esponjosos y lejanos trozos de algodón, pesan más de 500.000 kilogramos y ayudan a regular la temperatura de nuestro planeta. Si se toman todas las gotas de agua de las nubes y se sacan a la superficie, se podría cubrir al planeta con una capa de líquido tan fina como un cabello humano. No parece mucho, pero esta agua es de vital importancia para el clima. Tendríamos temperaturas más cálidas si no fuera por las nubes. Imagina un mundo de metal ardiente donde el hierro y el níquel danzan en un infierno candente. Este es el núcleo interno, el corazón de nuestro planeta. Pero ¿qué pasaría si este mismo corazón estuviera cambiando? Las últimas investigaciones sugieren que el núcleo interno de la Tierra podría estar reduciendo su velocidad e incluso invirtiendo su rotación. ¿Esta es una señal del final de los tiempos? ¿Se desplomará la Tierra sobre sí misma? Vamos a descubrirlo. Imagina que tienes una cebolla gigante y cada capa representa una diferente capa de la Tierra. El centro de esa cebolla, la parte a la que nunca puedes llegar, representa el núcleo interno de la Tierra. Es como una zona misteriosa que nadie ha pisado jamás, pero cuyos secretos los científicos han intentado descubrir durante siglos.
Imagina que te sumerges profundamente en el centro de la Tierra, más allá de la corteza, el manto y al final, 2.900 kilómetros bajo la superficie, llegas al núcleo interno. Es una esfera de metal extremadamente caliente compuesta de hierro y níquel sólidos y está tan caliente que brilla con un blanco deslumbrante. También está rodeada por un núcleo externo líquido. Este misterioso lugar es diferente de cualquier otro sitio de nuestro planeta. Y fíjate en esto, está girando sobre su propio eje. El núcleo interno es como un tornado de fuego que está constantemente girando, generando calor y energía desde su interior hacia afuera. Pero ¿por qué es tan importante estudiar este pequeño pedazo de la Tierra? Bueno, es responsable de la creación de nuestro campo magnético. Este campo magnético es importante porque nos protege de la radiación dañina del Sol. Se genera por el movimiento del metal fundido en el núcleo externo de la Tierra y por la rotación del planeta. Estos movimientos generan corrientes eléctricas que a su vez crean el campo magnético. Es como un escudo que nos protege y ayuda a mantener a nuestro planeta saludable y seguro. Pero todavía hay tanto que no sabemos sobre el núcleo interno. Por ejemplo, cómo se formó. Los científicos creen que empezó a solidificarse hace aproximadamente 1.000 millones de años, pero ¿por qué ocurrió? ¿Cuál fue el detonante? ¿Y qué sucede con la estructura cristalina del núcleo interno? Se cree que es un tipo de hierro conocido como hierro empaquetado hexagonalmente, pero todavía no sabemos si realmente es así. En otras palabras, tenemos muchas teorías, pero lamentablemente no hay forma de confirmarlas, al menos por ahora. Entonces, ¿cómo estudian los científicos el núcleo interno si nadie puede ir allí? Usan la sismología. La sismología es como un escáner sónico para la Tierra. Envía ondas sonoras a través del planeta y mide cómo rebotan para ver qué hay dentro. Así fue como descubrimos el núcleo interno allá por los años 30. Imagina que estás escuchando las ondas sonoras con tu máquina especial de sismología. De repente escuchas un sonido extraño, como un ping. Es diferente de otros sonidos a los que estás acostumbrado y no puedes explicar por qué. Sigues escuchando y oyes el ping otra vez y otra vez. Comienzas a darte cuenta de que este ping ocurre cada vez que la onda sonora golpea el centro de la Tierra. Estudias los datos más y finalmente lo descubres. La Tierra tiene un núcleo interno sólido. Este descubrimiento fue un gran avance y nos ayudó a entender mejor qué hay dentro de nuestro planeta y cómo funciona. En la actualidad, los científicos también utilizan algo similar para estudiar lo que hay dentro de nuestro planeta. Cuando ocurren terremotos, las ondas viajan a través de la Tierra y rebotan en diferentes capas, incluyendo el núcleo interno. Al estudiar estas ondas, los científicos pueden aprender sobre las propiedades del núcleo interno, como su densidad y temperatura. Básicamente están resolviendo un misterio al unir pequeñas pistas y cada nuevo descubrimiento nos acerca un paso más a su comprensión. El núcleo interno es una parte única y fascinante de nuestro planeta. Es un lugar donde las leyes de la física funcionan de manera diferente que en la superficie y del que los científicos todavía intentan desentrañar muchos misterios. Y aquí hay uno de ellos. Por alguna razón, el corazón de nuestro planeta está a punto de dejar de girar. Un nuevo estudio sobre este tema fue publicado en Nature Geoscience por investigadores de la Universidad de Pekín, China. Ha revelado un gran cambio. Los científicos descubrieron que la velocidad de rotación del núcleo interno ha disminuido significativamente. Es algo que nadie esperaba, pero según los resultados del estudio, la desaceleración comenzó en 2009. Y eso no es todo. Los resultados también sugieren que el núcleo interno podría estar invirtiendo su rotación. Así es. Esta caliente bola de hierro y níquel que ha estado girando durante millones de años podría estar desacelerándose y cambiando de dirección. Es como cuando un trompo comienza a minorar su velocidad, excepto que esto está sucediendo en el centro de nuestro planeta. Los científicos han estado desconcertados por este descubrimiento durante bastante tiempo. ¿Qué significa todo esto y por qué está sucediendo? Bueno, podría haber un patrón más grande en juego. Los científicos creen que este cambio en la rotación del núcleo interno podría deberse a la influencia del manto terrestre y al campo magnético del núcleo externo de la Tierra. El manto y el núcleo externo están afectando al núcleo interno, lo que causa que su velocidad de giro disminuya y tal vez cambie de dirección. Antes de este estudio, los científicos creían que el núcleo interno giraba más rápido que la corteza terrestre. Sin embargo, esta nueva información sugiere que el núcleo interno podría estar desacelerándose debido al efecto gravitacional del manto terrestre y el campo magnético de su núcleo externo. Pero aquí es donde se vuelve aún más interesante.
Cuando los investigadores examinaron más de cerca los datos que se remontan a la década de 1960, descubrieron que la rotación del núcleo interno de la Tierra fue consistente desde finales de la década del 70 hasta principios de la década de 2000. Antes de eso, encontraron que otro posible fenómeno de desaceleración o inversión pudo haber ocurrido a principios de la década de 1970. Es como si el giro del núcleo interno fuera como un viaje en montaña rusa, acelerando y desacelerando y tal vez invirtiendo el curso durante un periodo de tiempo. Los investigadores estiman que estos cambios ocurren aproximadamente cada 7 décadas, lo cual es bastante sorprendente. Pero, ¿por qué ocurre esto? Lamentablemente aún no tenemos idea. Las razones exactas por las cuales el núcleo interno de la Tierra a veces se detiene y comienza a girar en otra dirección aún no se comprenden bien. Sin embargo, se piensa que podría deberse a interacciones complejas entre el núcleo interno sólido y el núcleo externo líquido que lo rodea. Aquí pueden influir muchos factores diferentes: los cambios en la temperatura, la presión y la composición del núcleo, así como el movimiento de material dentro del propio núcleo, entre otros factores. Además, como dijimos antes, el campo magnético de la Tierra y las fuerzas gravitacionales del manto circundante también podrían desempeñar un papel. Necesitamos más investigación para entender por completo los mecanismos detrás de los cambios de rotación del núcleo interno. Entonces, ¿se está acabando el mundo? Afortunadamente no, todavía no. Aunque el núcleo interno está cambiando de dirección en este momento, no es el fin del mundo. Y si bien los hallazgos pueden parecer algo muy importante, la vida en la superficie de la Tierra no ha sido afectada demasiado, si es que ha sido afectada de alguna manera. De hecho, es solo una parte fascinante de los funcionamientos internos de la Tierra sobre la que aprendemos más cada día. Así que puedes decir con alivio, no está sucediendo nada catastrófico. Además, según Vrooje Kalsic, un geofísico de la Universidad Nacional de Australia, el núcleo interno ahora está más sincronizado con el resto del planeta que hace una década, cuando giraba un poco más rápido. En definitiva, este nuevo estudio ha añadido un giro extraño a la historia del núcleo interno del planeta, y los científicos creen que todavía hay mucho más por descubrir sobre este misterioso lugar. ¿Quién sabe qué otros secretos están ocultos en el corazón de la Tierra? Las posibilidades son infinitas, así que continuemos investigando y disfrutemos de nuestro tiempo en este asombroso planeta. Hace miles de años, un enorme meteorito de 2 millones de toneladas se estrelló contra la Tierra a una velocidad de unos 90.000 kilómetros por hora. Suena importante, y lo fue. De hecho, creó el lago Lonar en Maharashtra. Cuando lo ves desde arriba puede parecer cualquier otro lago, pero la arena allí es magnética y hace que las brújulas se descontrolen. Para empezar, es un lago de soda. No está lleno de agua con gas, es solo otro nombre para un lago alcalino. Los niveles de pH allí varían de 9 a 12, mientras que los humanos disfrutan de rangos de 6,5 a 8,5. Por lo tanto, no es recomendable bañarse allí y mucho menos beber esa agua. Hay una pequeña depresión redonda a unos 700 metros del lago que la gente piensa que fue creada por un fragmento del meteorito. Cerca de este lago hay un templo de Hanuman que tiene un ídolo tallado en roca y se dice que emite vibraciones magnéticas bastante poderosas. Además, los agricultores locales drenan agua del lago Ámbar. A veces la gente se refiere a este lago como Chota Lonar, que significa pequeño Lonar. Este óvalo casi perfecto es uno de los 2 únicos cráteres naturales del mundo hechos completamente de basalto, una roca volcánica oscura y de textura fina. El agua allí es 7 veces más salada que la del océano, y a veces el lago puede volverse rosado debido a ciertas bacterias. Cada vez que abres el grifo para llenar un vaso de agua, el agua va de arriba hacia abajo por la gravedad, obviamente. Es difícil imaginarla actuando al revés. Pero resulta que hay muchas cascadas que pueden desafiar la gravedad e ir en la dirección opuesta. Eso se llama cascada inversa y ocurre cuando unos vientos superfuertes atraviesan una cascada, empujando el agua hacia arriba. Es especialmente común en los ventosos meses de otoño e invierno. Generalmente necesitas vientos de al menos 75 km por hora para ver este truco impresionante en acción. En realidad no es tan raro como se podría pensar, y estas locas cascadas invertidas se encuentran en todo el mundo, desde Australia hasta la India, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos. En Australia, en zonas como Sydney, la costa central y el Parque Nacional Real,
Se ha sabido que los vientos de alrededor de 70 km por hora pueden hacer que las cascadas fluyan al revés. Sí, todo se debe a que el viento va a esta velocidad. Por favor, dejen de lado todos esos mitos extraños sobre Australia que está en el hemisferio sur, como el de que el agua del inodoro descarga en la dirección opuesta. Esa no es más que una leyenda urbana. En la India, cerca de Mumbai y en lugares como el Valle de Sanghan y las colinas de Amboli, las cascadas se elevan hacia arriba durante el monzón. Y si alguna vez estás en las Islas Feroe, puedes presenciar este fenómeno único que ocurre regularmente debido a la geografía de la región y a los intensos vientos del Atlántico Norte. La colina magnética de Ladakh, India, es un lugar fascinante situado a unos 4.270 metros de altura a lo largo de la carretera Srinagar-Leh, a solo 26 kilómetros de la ciudad de Leh. Es conocida por un curioso truco gravitacional en el que los autos estacionados misteriosamente ruedan cuesta arriba cuando se dejan en neutral, desafiando la lógica y captando la atención de visitantes de todas partes. Los lugareños tienen sus propios mitos y lo ven como un camino entre el cielo y la tierra. Te conviene ir entre junio y septiembre cuando el clima es perfecto y la ilusión óptica está en su apogeo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En Brasil hay una calle llamada Rua do Amendoim que parece desafiar las leyes de la física y deja a muchos perplejos mientras caminan o conducen por allí. Significa calle del maní y nunca hay escasez de lugares de estacionamiento. Eso se debe principalmente a que si un auto está estacionado sin el freno de mano, comienza a rodar cuesta arriba por sí solo, ganando velocidad a medida que avanza. La gente tiene todo tipo de teorías extrañas sobre por qué sucede esto. Algunos dicen que la colina está embrujada, mientras que otros piensan que hay un enorme depósito de mineral de hierro debajo que atrae los autos como un imán. Pero créase o no, la verdad es que este extraño fenómeno es solo una ilusión óptica. La calle parece empinada, pero en realidad tiene una leve bajada. Entonces, aunque parece que los autos están subiendo, están bajando. Aún así, eso no ha impedido que la gente filme innumerables videos de este fenómeno curioso. Ubicado en la hermosa costa del Mar Negro, Ureki es un relajante complejo de playa conocido por sus únicas arenas magnéticas que se centran en la salud y el bienestar. Estas arenas han ganado atención por sus poderes curativos desde el siglo XIX, ya que ayudan a las personas a enfrentar diversos problemas de salud. La arena magnética de Ureki está llena de minerales como la magnetita y el cuarzo. Tiene un contenido magnético inusual de alrededor del 23%, lo que hace que su campo magnético sea mucho más fuerte que el de la arena común. Las luces de Hesdalen son orbes resplandecientes y misteriosos que se ven en un tramo de 11 kilómetros del valle de Hesdalen en el centro de Noruega. Estas luces han estado apareciendo al menos desde la década de 1930 y se pueden observar tanto de día como de noche. Suelen brillar en blanco, amarillo o rojo y pueden flotar, moverse rápido o balancearse suavemente. Sus apariciones duran desde unos pocos segundos hasta más de una hora. Aunque hubo muchos avistamientos, especialmente entre 1981 y 1984, la frecuencia ha disminuido a aproximadamente 10 a 20 al año desde 2010. Varios grupos como Project Hesdalen han intentado investigar estas luces desde 1983 utilizando métodos que van desde estudios de campo hasta investigación científica. En cuanto a lo que realmente son estas luces, nadie lo sabe con certeza. Algunos avistamientos se han explicado como luces de autos u objetos astronómicos. Una teoría sugiere que podrían provenir de una reacción química del polvo en el aire de las minas locales. Otra idea es que tal vez sean cúmulos de partículas que interactúan de una manera específica debido a la geología de la zona. Algunos investigadores incluso han propuesto que las luces podrían ser el resultado de la piezoelectricidad debido a ciertos tipos de rocas que hay en el valle. Otras teorías incluyen interacciones complejas entre ondas electromagnéticas y polvo, lo que podría explicar las formas y colores únicos de las luces. El polvo del Sahara, que en una ocasión incluso llegó a algunas partes del Reino Unido y dejó una capa roja en los automóviles, está lleno de minerales magnéticos. El 7 de septiembre de 2023, algunas personas notaron que sus coches estaban cubiertos de motas rojizas debido al polvo arrastrado por el viento desde el Sahara.
Un video que circula por Facebook mostraba a alguien usando un imán para levantar el polvo de su automóvil. Un comentarista incluso se molestó bastante diciendo: si quieres saber qué cayó anoche, agarra un imán y mira esto, insistiendo en que era metal, no arena. Naturalmente, esto provocó debates sobre cómo las propiedades magnéticas del polvo podrían estar vinculadas a las estelas químicas. Pero, ¿adivinen qué? Los expertos son claros. Ese magnetismo en realidad es normal para el polvo del Sahara. Según la profesora Barbara Maher del Centro de Magnetismo Ambiental y Paleomagnetismo de la Universidad de Lancaster, el polvo transporta una mezcla de partículas del suelo africano y algo de contaminación del aire mientras se dirige a Europa y el Reino Unido. El color rojo se debe a la hematita, un mineral débilmente magnético. Claro, el polvo puede recoger algunas partículas magnéticas de origen humano en el camino, pero los científicos dicen que generalmente son mucho menos abundantes que las que ocurren de manera natural. La idea de las estelas químicas, que sugiere que los aviones están rociando intencionalmente sustancias dañinas, se basa en teorías de conspiración que han sido desacreditadas por completo. En resumen, la presencia de partículas magnéticas en el polvo del Sahara, como esa hematita que le da su tono rojizo, no respalda en absoluto la teoría de las estelas químicas. No tener internet en 2024 parece algo anormal, ¿verdad? Cuando hablamos de acceso a internet, principalmente se refiere a conexiones cableadas, redes móviles y satelitales. Los cables de fibra óptica conectan la mayor parte del mundo, excepto la Antártida y muchas pequeñas islas. Las redes móviles también están muy extendidas. Incluso en zonas remotas como el Sahara podrías encontrar acceso intermitente. Para las personas de las regiones rurales, el internet satelital suele ser la mejor opción, aunque sea más lento. Aún así, quedan algunos lugares verdaderamente aislados. Las cuevas profundas como la cueva de Krubera en Georgia están libres de internet debido a su profundidad. Y bajo el océano, las señales tienen dificultades para llegar, lo que hace que el acceso a internet sea deficiente o inexistente. Dime la verdad. Probablemente piensas que el campo magnético de la Tierra es producto de una gran bola de hierro sólido en el medio del planeta, ¿verdad? Sí, me refiero al núcleo interno. Pero el problema aquí es que en el núcleo interno, las temperaturas son tan altas que el mismo magnetismo del hierro cambia. Una vez que se alcanza una temperatura tan elevada, llamada punto de Curie, los átomos ya no pueden alinearse con un punto magnético. Entonces, en realidad, el campo magnético de la Tierra es creado por el núcleo externo en movimiento, y el magnetismo allí es más de 50 veces mayor que en la superficie. El hierro líquido en el núcleo externo conduce la electricidad a la perfección, lo que ayuda a generar corrientes eléctricas que impulsan el campo magnético. Sin él, nuestro planeta no podría mantener su atmósfera. Como resultado, perderíamos nuestra principal protección contra la radiación espacial extremadamente peligrosa. Pero no fue el núcleo externo lo que nos sorprendió hace no mucho tiempo. Los científicos dicen que el núcleo interno de la Tierra probablemente ha dejado de girar en relación con el manto y la superficie del planeta. Aún más emocionante, podría incluso comenzar a girar en sentido contrario. Pero veamos los detalles. La Tierra está formada por la corteza, el manto y los núcleos externo e interno. El núcleo interno sólido se encuentra a unos 5.000 kilómetros debajo de la corteza. Está separado del manto semisólido por el núcleo externo líquido, sí, el que nos proporciona el campo magnético. Y dado que este núcleo externo es líquido, permite que el núcleo interno gire a una velocidad diferente a la velocidad de rotación de nuestro planeta. El núcleo de la Tierra tiene un radio de aproximadamente 3.500 kilómetros y es casi tan grande como Marte. Consiste principalmente de hierro y níquel y conforma cerca de un tercio de la masa terrestre. La rotación del núcleo interno es impulsada por el núcleo externo. Resulta que la desaceleración del núcleo comenzó en 2009. Desde ese momento, los registros sísmicos, que antes cambiaban continuamente, han mostrado poca diferencia. Esto lleva a los científicos a concluir que la rotación del núcleo interno se ha detenido. Pero estamos lejos del escenario de una película de desastres. Aparentemente, que el núcleo interno se tome un descanso temporal es parte de su ciclo de 70 años de duración. Durante esta etapa, el núcleo cambia de dirección cada 35 años aproximadamente.
Esto podría influir en el campo magnético de la Tierra y en la duración del día, pero algunos investigadores son escépticos al respecto. Y muchos científicos incluso han llegado a decir que el núcleo interno no se está moviendo en absoluto. Ok, pero ¿qué pasaría si el núcleo de la Tierra realmente dejara de rotar? Bueno, si fuera el núcleo interno sólido, la respuesta sería nada dramático. Incluso si no solo invirtiera la dirección de su movimiento, como lo está haciendo en este momento, sino que se detuviera por completo, solo afectaría la velocidad de rotación de la Tierra. Se desaceleraría, haciendo que nuestros días fueran más largos. Además, con el tiempo, probablemente podría degradar el campo magnético de nuestro planeta, y eso serían malas noticias. Pero no tan malas como si el núcleo externo dejara de girar. Como ya sabes, sin la rotación de esta capa, la Tierra tendría que despedirse de su campo magnético. Y así comenzaría la decadencia del planeta. Las cosas empezarían a volverse inestables. Las placas tectónicas comenzarían a chocar entre sí. ¿Sabes? Como cuando vas en el autobús y el conductor frena de repente y terminas volando hacia otros pasajeros desafortunados. Sí, algo así. La colisión repentina de placas tectónicas desencadenaría terremotos destructivos a lo largo de los límites de las placas en todo el mundo. Arrasarían edificios, puentes y carreteras de la faz de la Tierra. Los sistemas de agua, electricidad y las líneas telefónicas también serían destruidos. Pero lo peor estaría por venir. Sin el campo magnético protector, la radiación cósmica comenzaría a golpear la superficie de nuestro planeta. Estas partículas de alta energía provenientes del Sol estarían en contacto con el oxígeno y el nitrógeno en nuestra atmósfera, destruyendo efectivamente nuestra capa de ozono. Esto permitiría que aún más rayos cósmicos llegaran a la superficie de la Tierra. La radiación dañaría todo tipo de dispositivos electrónicos y deshabilitaría las redes eléctricas. Y las consecuencias serían desastrosas no solo para las personas, sino para todas las formas de vida en la Tierra. El núcleo detenido haría la navegación del planeta más difícil. Las personas tendrían que empezar a usar mapas de senderos de nuevo, ya que las brújulas se volverían inútiles. Pero también haría más difícil, si no imposible, que los animales migratorios encontraran su camino. Las aves seguirían perdiendo la dirección y las tortugas no podrían hallar las playas donde solían poner sus huevos. Afortunadamente, no necesitamos preocuparnos por este tipo de escenario apocalíptico. Es muy poco probable que el núcleo externo del planeta se detenga en algún momento, si es que alguna vez lo hace. Ahora, ¿quieres descubrir algo genial? Entonces escucha esto. El núcleo interno de nuestro planeta tiene su propio núcleo. Los científicos hicieron este descubrimiento recientemente. Han aprendido que este núcleo dentro del núcleo podría haberse desarrollado hace unos 500 millones de años como resultado de algunos cambios geológicos dramáticos. ¿Qué pasa con los otros planetas? ¿Tienen los mismos núcleos que la Tierra? Observemos a Marte, uno de los vecinos más cercanos de nuestro planeta. Su corazón es del tamaño de la Luna. También es casi el doble de denso. Los científicos llegaron a esta conclusión tras obtener datos sobre el primer sismo en Marte observado y el impacto de un meteorito. Ambos eventos fueron capturados por el módulo de aterrizaje InSight de la NASA, que había estado monitoreando la actividad sísmica en el planeta rojo durante 4 años. Los investigadores también estimaron que es probable que el núcleo de Marte esté compuesto principalmente de una aleación de hierro líquido con una pizca de hidrógeno, oxígeno y carbono. Un día, Marte probablemente tuvo un núcleo rotatorio que sostenía el campo magnético del planeta. Podría haber habido océanos cálidos repletos de vida. Pero luego algo debió haber sucedido, y en un día terrible, el núcleo del planeta rojo se congeló. Eso pudo haber llevado al debilitamiento del campo magnético que alguna vez fue fuerte en Marte. Su atmósfera fue llevada por los poderosos vientos solares que golpeaban el planeta a una velocidad de varios cientos de kilómetros por segundo. Y el planeta rojo se convirtió en un desierto seco y sin vida. Ahora, ¿qué pasa con los gigantes gaseosos? Tomemos el planeta más grande y masivo del sistema solar, Júpiter. Es 2 veces más masivo que todos los demás planetas del sistema solar juntos. Casi 1.300 tierras podrían caber en esta enorme esfera. Júpiter también tiene el día más corto del sistema solar. Dura apenas 10 horas terrestres.
Al mismo tiempo, el gigante gaseoso necesita 12 años terrestres para completar una órbita alrededor del Sol. Júpiter probablemente apareció al mismo tiempo que se formó el resto de nuestro sistema estelar, hace unos 4.000 millones y medio de años. Quizás lo más increíble de este gigante gaseoso es que tiene los mismos ingredientes que una estrella, pero, desafortunadamente, o debería decir por suerte, no ha crecido lo suficiente como para encenderse. Los científicos no saben con certeza cómo es el núcleo de Júpiter. Según la mayoría de las teorías, el gigante gaseoso tiene un núcleo denso compuesto de elementos pesados. Durante su formación, probablemente era una colección de escombros, material helado y otros objetos pequeños, como cometas y asteroides, que se movían con gran rapidez. Gracias a su gravedad mutua, estos fragmentos de materia se juntaron, formando trozos más grandes que luego se convirtieron en el núcleo de Júpiter. En un momento dado, se volvió lo suficientemente masivo como para empezar a atraer hidrógeno y helio. Más y más gases se acumularon alrededor del núcleo hasta que apareció lo que hoy conocemos como Júpiter. También existe la posibilidad de que Júpiter no tenga un núcleo en absoluto. O puede que haya existido una vez, pero desde entonces se ha erosionado. Con suerte, pronto encontraremos respuestas a estas preguntas, ya que Juno, la sonda espacial de la NASA, está orbitando Júpiter y recolectando datos sobre sus campos gravitacionales y magnéticos. Entonces, ¿qué pasa con el campo magnético? Hoy vamos a trabajar con nuestro núcleo, así que prepárate para sudar. Vaya, lo siento, núcleo equivocado. Hoy hemos viajado a lo largo y lo ancho hasta el núcleo interno de la Tierra y hacia el espacio exterior. Pero ¿y si pudiéramos combinar estas aventuras y descubrir qué se esconde en las entrañas de otros planetas y lunas del sistema solar? Con la ayuda de este hiperperforado interestelar podremos lograrlo al menos en parte. Las coordenadas están puestas, todos los sistemas listos y nuestro primer destino es... la Luna, nuestra Luna, de hecho. Aterrizamos en su superficie gris y desolada bajo el cielo negro. Aquí no hay nada azul porque hay muy poca atmósfera para dispersar la luz. El taladro comienza a funcionar y primero atravesamos la capa exterior de la Luna, la corteza, como en la Tierra. Estamos en el lado soleado, por lo que el grosor de esta capa es de solo 70 kilómetros, pero si aterrizáramos en el lado oscuro tendría más del doble de grosor. La Luna es un cuerpo rocoso, por lo que su corteza está compuesta principalmente de silicio, hierro, aluminio, calcio, oxígeno y magnesio, con cantidades mucho más pequeñas de otros elementos. Más abajo encontramos el manto, y es un viaje largo y tedioso a través de él. Esta capa tiene aproximadamente 1.400 kilómetros de espesor. Hace más calor a medida que profundizamos. Encontramos minerales compuestos, piróxeno y olivino. Están hechos de hierro, silicio, oxígeno y magnesio en diferentes proporciones. Finalmente atravesamos las capas duras y llegamos al núcleo exterior semifundido. Tenemos otro viaje de aproximadamente 150 kilómetros por delante a través de este pantano hirviente y nos sumergimos en el océano de hierro de la capa del núcleo líquido. Tiene casi 100 kilómetros de espesor y el metal fundido amenaza con evaporarnos, pero este taladro fue hecho para soportar un ataque extremadamente fuerte y así es como finalmente nos detenemos repentinamente. En los confines más profundos de la Luna hay un núcleo de hierro sólido que tiene 240 kilómetros de espesor. Podríamos perforar, pero sería innecesario, así que simplemente colocamos la bandera aquí y saltamos al siguiente planeta en nuestra lista de perforaciones. Y es Mercurio. Hacía calor en las profundidades de la Luna, pero en la superficie del planeta más pequeño del sistema hace aún más calor. Esto es porque está muy cerca del Sol, por supuesto. Muy bien, vamos a perforar. Mercurio tiene una capa exterior bastante gruesa, que es tanto corteza como manto, y tiene una profundidad de 400 kilómetros. No es el viaje más fascinante, no se diferencia de la Tierra en muchos aspectos, pero entonces el taladro se detiene y choca contra una pared de metal sólido. Es el núcleo de Mercurio, que tiene un diámetro de más de 4.000 kilómetros. Ocupa el 85% del diámetro total del planeta. No sirve de nada intentar perforar a través de eso, es completamente metálico y extremadamente denso. Saltemos al próximo planeta. Y ahora estamos en Marte. Ah, mira, aquí está atardeciendo y el sol hace que el cielo se vuelva azul brumoso.
Pero estamos aquí para perforar, así que eso es lo que haremos. La corteza de Marte es bastante delgada en comparación con la de la Tierra. Tiene solo de 10 a 50 kilómetros de profundidad. Sin embargo, su composición es muy parecida. Hierro, aluminio, calcio, potasio y magnesio. Esa es una de las razones por la que los humanos buscan colonizar el planeta rojo. Algún día. Es muy similar al nuestro. Somos muy rápidos en perforar la primera capa y la segunda, que es el manto. Ahora está sobre nosotros. Es una capa dura y rocosa de aproximadamente 1800 kilómetros de espesor. Gracias a su tamaño, Marte ya no es sísmicamente activo. Simplemente no hay magma hirviendo debajo de la superficie del planeta, lo que lo hace silencioso y dócil. Es una excavación larga, pero finalmente nos detenemos en seco y chocamos contra el núcleo. Una bola de hierro, níquel y azufre con un diámetro de 3200 a 4200 kilómetros. Este núcleo es más grande que el de Mercurio, pero el planeta en sí también es más grande. Bien, entonces nuestra próxima parada es aún más interesante porque es Júpiter. Este gigante gaseoso tiene una masa 2 veces mayor que la de todos los demás planetas del sistema solar combinados. Y aterrizamos justo en medio de un océano. Me atrevería a decir que el océano es el más grande de todo el sistema solar y está hecho de hidrógeno líquido. El taladro atraviesa suavemente la superficie del planeta porque aquí no hay roca ni metal duro, solo gas y líquido. Pero el temblor, ¡ay! La presión en este planeta es más que enorme, es inimaginable. El taladro apenas puede soportarlo y a medida que avanza la presión también aumenta. Hemos llegado al centro de Júpiter y es casi demasiado para soportarlo. La temperatura aquí es de aproximadamente 50.000 grados centígrados y el núcleo en sí no es sólido sino líquido también y se mantiene unido por la inmensa presión de todos los lados. El taladro empieza a traquetear, mala señal. Salgamos de aquí antes de que se rompa. Sin vientos, sin presión, sin calor. A nuestro alrededor hay un vasto páramo helado, atravesado por crestas y bandas rojizas. Es Europa, una de las lunas más prometedoras de Júpiter. Mientras perforamos el hielo, déjame explicarte, Europa es uno de los candidatos a tener vida extraterrestre en el sistema solar, y se puede encontrar justo debajo del caparazón helado a través del cual estamos cavando ahora. Tiene solo 15 a 25 kilómetros de espesor, mientras que abajo hay un enorme océano de agua salada, 2 veces más grande que todos los océanos de la Tierra juntos. El punto más profundo de la Tierra es el abismo Challenger y llega a un poco más de 10 kilómetros hacia abajo. El océano en Europa, por otro lado, puede tener hasta 160 kilómetros de profundidad. ¿Quién sabe qué puede acechar en ese mar profundo y oscuro? De todos modos, viajamos rápido a través del agua y finalmente llegamos al fondo del océano. El manto comienza aquí y está hecho de roca como en la Tierra, y no mucho más adentro encontramos el núcleo metálico de la Luna. Europa es un poco más pequeña que la Luna de la Tierra, por lo que no sorprende que lleguemos a su centro bastante rápido. ¿De acuerdo? Vayamos más lejos. Prefiero que investiguemos lo más rápido que podamos. Solo mira a tu alrededor. Aquí está ardiendo. Definitivamente estamos en Io, otra luna de Júpiter y el mundo más volcánicamente activo del sistema solar. Mira, ese volcán tiene el doble de tamaño del Everest y está en erupción ahora mismo. Afortunadamente ya estamos bajo la superficie de Io, pero eso no quiere decir que estemos a salvo. Aquí también está todo fundido, en su mayoría es de color amarillo y marrón debido a las enormes cantidades de azufre. El hedor debe ser horrible. Como sea, la característica más peculiar es que tanto por dentro como por fuera todo está siempre en movimiento en Io. Júpiter y sus otras lunas crean tremendas fuerzas de marea, lo que hace que la superficie de Io se eleve a más de 100 metros hacia arriba y hacia abajo, como los tsunamis más grandes de la Tierra, solo que aquí no es agua sino roca. Sin embargo, cuanto más profundo vayamos, tanto más tranquilo se vuelve. Hasta que finalmente estamos en el núcleo de hierro. Todavía hace calor aquí, pero al menos no hay temblores como arriba. Coloquemos otra bandera y pasemos al siguiente punto. Y ese sería Saturno, el segundo planeta más grande del sistema solar y el más conocido por sus espectaculares anillos. No es el único que tiene unos, claro, pero avancemos.
Ahora, como seguramente habrás notado, nuestro taladro simplemente está cayendo a través del hidrógeno gaseoso y el helio que componen la mayor parte de la superficie y la atmósfera del planeta. No es necesario trabajar aquí, solo espera y rogar que la inmensa presión no aplaste nuestro taladro hasta convertirlo en un montón de basura. Al final, la presión se ha vuelto tan enorme que nos encontramos en el hidrógeno líquido y aquí comenzamos a bucear. Pronto alcanzaremos el núcleo sólido de Saturno. Aquí estamos. Está hecho de hierro y níquel y en realidad es bastante pequeño en comparación con el resto del planeta. Bueno, el último destino nos aguarda, así que vamos. Y llegamos. En 2018 tuvo lugar la erupción subacuática más grande jamás, o al menos la más fuerte que hayamos registrado. Los científicos analizaron unos terremotos que impactaron en la región occidental del Océano Índico, cerca de Madagascar. Entre 2018 y 2021, más de 11.000 terremotos atacaron una pequeña isla llamada Mayotte, entre Madagascar y Mozambique. El más fuerte tuvo una magnitud de 5,9. Hasta entonces la región había sido muy pacífica. Solo se habían registrado 2 terremotos en 50 años. Además de los terremotos normales, también hubo unos inusuales ruidos sísmicos. Terremotos de frecuencias muy bajas que se formaron bajo tierra. Las personas no podían sentir esos ruidos en la superficie, pero los investigadores de distintas partes del mundo lo descubrieron y se dieron cuenta de que estaban asociados a actividad volcánica que nadie había detectado. Ocurrió algo extraño. Esa erupción volcánica creó un volcán gigante del tamaño de un rascacielos. El nuevo volcán subacuático terminó siendo cerca de 1,5 veces más alto que el One World Trade Center de Nueva York y casi 10 veces más grande que la Estatua de la Libertad. La zona donde apareció había sido explorada en 2014, pero en aquel entonces era un lugar casi plano, tranquilo y vacío. Ahora hay un volcán a casi 2.580 metros por debajo del nivel del mar que recibe el magma de una reserva súper profunda, ubicada a 55 kilómetros bajo tierra. Es la reserva de magma volcánico más profunda que conocemos. La tierra tiene capas y la del medio es bastante maciza. Es similar al relleno de caramelo y cacahuate de muchos chocolates. Las investigaciones demuestran que debe haber fragmentos de corteza oceánica en lo profundo del manto terrestre líquido. Están atascados en él y crean grandes bultos en algo que se supone debería ser una capa lisa. Nuestro planeta tiene una capa exterior rígida, incluye un manto superior caliente y una corteza agrietada. El manto se mueve y se agita todo el tiempo, lo que hace que la corteza de la superficie también se mueva. De esta manera, la corteza oceánica se hunde en las profundidades y provoca que unas enormes masas de magma asciendan hacia la superficie de nuestro planeta. Los científicos incluso han hallado un fragmento antiguo del Océano Pacífico a cientos de kilómetros debajo de China. Esos son los viejos restos del fondo del mar del Pacífico que fueron arrastrados por debajo de la superficie de la Tierra hacia la zona de transición del manto. Esta losa de roca que solía estar al fondo del océano se compone de corteza y de partes sólidas del manto superior. La mayor parte de la actividad volcánica de nuestro planeta ocurre donde no la vemos, debajo de la superficie del océano. Cerca del 70% de toda la actividad volcánica tiene lugar en los océanos y mayormente en la zona del Pacífico Sur, con más de 1.100 volcanes comprimidos en esa región. Acantilados costeros, cadenas montañosas, suelos y sedimentos que bordean los valles. Estos son solo una pequeña porción de las rocas de nuestro planeta. Los océanos se esconden mucho más debajo de la superficie terrestre. Entre la superficie de la Tierra y su núcleo se encuentra el manto, una cadena rocosa cálida y gruesa que se mueve y fluye constantemente. A unos cientos de kilómetros más abajo existe un lugar donde nacen diamantes. A medida que se forman, son expuestos a temperaturas y presiones elevadas y más tarde se congelan. De esa manera, cuando llegan a la superficie, los científicos pueden explorar su estructura, descubrir cómo se forman y comprender mejor lo que sucede en las profundidades de nuestro planeta. Gracias a los diamantes se dieron cuenta de que el manto era muy húmedo y posiblemente contenía mucha más agua que todos los océanos de la Tierra. Nuestro planeta está devorando sus propios océanos. A medida que sus placas tectónicas se mueven, se hunden y se superponen, arrastran enormes cantidades de agua hacia el interior de la Tierra. El agua debajo de la superficie puede ayudar a producir magma y lubricar las fallas, lo que hace que los terremotos sean más propensos a ocurrir.
El agua es almacenada en los minerales y se incorpora a la corteza del planeta cuando se forman nuevas placas oceánicas, y estas placas atraviesan el proceso de doblarse y quebrarse al pasar por debajo de otras placas. Así, unas enormes cantidades de agua se hunden en la corteza y el manto. Los científicos investigaron una zona que se encuentra a 30 kilómetros por debajo de la superficie y se dieron cuenta de que estas regiones arrastran 3.000 millones de teragramos y cada teragramo equivale a 1.000 millones de kilogramos. Cada océano es como un mundo nuevo. Existen escenarios increíbles debajo de la superficie, cascadas, lagos y ríos magníficos. Debajo del relieve oceánico hay unas gruesas capas de sal y los ríos y lagos se forman porque el agua salada atraviesa esas capas y las disuelve, creando algo que recuerda a piscinas. La sal disuelta hace que el agua cercana se vuelva más densa. Después, esa agua se asienta ahí, lo que con el tiempo forma lagos o ríos subacuáticos. Pero también hay cadenas montañosas, fosas y cañones. Existe un cañón en el mar de Bering con más de 2.600 metros de relieve vertical. Esto hace que el Gran Cañón parezca mucho más pequeño, dado que el cañón submarino es casi 760 metros más profundo. Las áreas profundas del océano son muy frías. La temperatura del agua puede llegar a los 4 grados centígrados, pero, aún más abajo, el agua puede volverse muy caliente. En el fondo oceánico hay fuentes hidrotermales. Se trata de aguas termales ubicadas en los bordes de las placas tectónicas. El agua que liberan puede alcanzar temperaturas de hasta 400 grados centígrados, pero la presión a esas profundidades es muy intensa. Tan intensa que ningún humano podría con ella. Sin embargo, es esa presión la que evita que el agua hierva. El océano tiene una profundidad promedio de 3,7 kilómetros. Las ondas de luz pueden llegar a sumergirse hasta 1.000 metros, aunque en cantidades muy pequeñas. Así que todos los misterios ocultos debajo de este punto permanecen bajo una oscuridad completa. La parte iluminada del océano alcanza los 180 metros. Si bien el sol nos da luz, la mayor parte de nuestro planeta está oscura todo el tiempo. Esto se explica por los océanos que cubren el 70% de nuestro planeta. El sonido más fuerte que haya provenido del océano, y uno de los sonidos más fuertes jamás registrados, fue producto de un sismo de hielo. Fue tan fuerte que los investigadores lo captaron con sensores que se encontraban a más de 4.800 kilómetros. Hubo una actividad sísmica que llevó al suelo congelado a desmoronarse. La capa de hielo de la Antártida es más grande que la región continental de los Estados Unidos y México juntos. Un iceberg grande de la Antártida contiene más de 75.000 millones de litros de agua, lo que podría abastecer a 1 millón de personas durante 5 años. Los humanos generalmente podemos beber hielo marino, aunque no podemos beber agua de mar. A medida que pasa el tiempo y el hielo envejece, la salmuera atrapada entre los cristales de sal se drena. De esta forma, el hielo pierde la cantidad de sal suficiente para ser consumido. Si todas las capas de hielo y glaciares que tenemos en la Tierra se derritieran al mismo tiempo, el nivel del mar se elevaría a otros 80 metros, un poco menos que la Estatua de la Libertad y tanto como un edificio de 25 pisos. Las almejas viven lo suficiente como para contarnos más acerca del pasado de los océanos. Los moluscos antiguos pueden vivir más de 500 años. Para aprender más sobre un árbol puedes usar sus anillos y averiguar qué tan viejo es. Para conocer la edad de un molusco puedes examinar los anillos de su concha. Este es el mismo método que permite a los científicos obtener información sobre el océano, el clima y otros fenómenos. Las almejas pueden ayudarnos a vislumbrar lo que ocurrió hace unos 1000 años. Actualmente la Tierra tiene no 4 sino 5 océanos. El nuevo océano, llamado Océano Austral, fue reconocido oficialmente hace unos pocos meses. Limita con los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Así que los científicos no logran consensuar si se trata de un nuevo océano o de una parte de las regiones más frías de estos tres. No solo dividimos los océanos en los mapas, cada uno tiene condiciones diferentes para especies marinas únicas. Por ejemplo, el Océano Austral tiene focas leopardo, orcas, ballenas, minke, pingüinos emperador y otros animales que viven en mares muy fríos. También es hogar del krill, criaturas pequeñas que parecen camarones y son alimento de otros animales más grandes que viven ahí. La vida en nuestro planeta comenzó hace unos 3.500 millones de años. Yo aún no existía. El cómo y el cuándo sigue siendo
siendo un misterio, pero algunas teorías afirman que la vida podría haber surgido en las profundidades del océano hace unos años. Los científicos hallaron tubos y filamentos microscópicos dentro de rocas formadas hace 4.000 millones de años. Estas rocas son fragmentos de corteza oceánica antigua. Además, estos tubos y filamentos pequeños son similares a los microbios que aún hoy pueden encontrarse en las fuentes hidrotermales de las partes más profundas del océano. La idea es que estas células vivas hallaron condiciones para permanecer con vida en pequeños poros rocosos dentro de las chimeneas de estas fuentes. Y así comenzó la asombrosa aventura de la evolución de la vida en nuestro... El escudo protector de nuestro planeta decae y finalmente falla. Lo mismo sucede con nuestros satélites. Primero los satélites de comunicación en las órbitas más altas se desploman. Luego, los astronautas que están en la órbita terrestre baja ya no pueden contactarse con su centro de control. Y finalmente, los peligrosos e implacables rayos cósmicos comienzan a bombardear todo en la Tierra, causando estragos y devastación. ¿Serán estas las aterradoras consecuencias de la inversión del campo magnético del planeta a las que podríamos enfrentarnos? Mientras ves este video, el polo norte magnético de la Tierra está fuera de lugar. Es tan notorio que los científicos tendrán que actualizar el modelo de campo magnético global que se publicó hace tan solo 4 años. ¿Significa que el polo magnético de nuestro planeta cambiará pronto de lugar? Ten paciencia, lo averiguaremos un poco más tarde. Verás, el polo magnético se está moviendo de manera bastante errática desde el Ártico canadiense hasta Siberia, y estos movimientos son muy impredecibles, pero es normal que el polo se mueva. Existen registros a largo plazo de Londres y París que prueban que el polo norte magnético se mueve aleatoriamente alrededor del polo norte de rotación durante periodos de varios cientos de años. Pero lo más asombroso de su movimiento es que se está acelerando. A mediados de los 90, el polo magnético se aceleró inesperadamente de 15 kilómetros a 55 kilómetros por año. Y recientemente, el polo cruzó la línea internacional de cambio de fecha, moviéndose hacia el hemisferio oriental. La Agencia Espacial Europea lanzó satélites de campo magnético extremadamente precisos en el año 2013. Gracias a ellos, los investigadores tienen datos excepcionales que pueden usar no solo para hacer mapas de campos magnéticos, sino también para actualizarlos cada 6 o 12 meses. Así fue como notaron que el campo central también se estaba debilitando, y esto podría ser una señal de que el campo magnético del planeta está a punto de invertirse. Para entender mejor este proceso, debemos descifrar cómo funciona el campo central. Digamos que tenemos un imán con forma de barra que atraviesa el centro de nuestro planeta y tiene un polo norte y un polo sur. Este imán es increíblemente fuerte y representa alrededor del 75% de la intensidad del campo magnético del planeta en la superficie. Nuestro imán en barra no solo se está moviendo, sino que también está debilitándose, aproximadamente un 7% cada siglo. Hay que admitir que esta barra no es la representación perfecta del campo central, sino más bien de las corrientes eléctricas que generan el campo magnético de la Tierra. Aún así, este modelo facilita la comprensión de lo que está sucediendo con nuestro planeta ahora. El campo magnético de la Tierra juega un papel importante a la hora de protegernos de la radiación peligrosa y la actividad geomagnética, que es el producto de la interacción entre el viento solar y la magnetosfera terrestre. El campo magnético de la Tierra también se mueve. Los científicos han estado estudiando y rastreando el movimiento de los polos magnéticos durante cientos de años. Los movimientos históricos de estos polos indican cambios en la geometría global del campo magnético de nuestro planeta, y también podrían señalar el inicio de la inversión del campo. Eso es lo que a veces llamamos un cambio entre los polos magnéticos norte y sur. Si el polo norte magnético se mueve un poco, no es gran cosa, pero una inversión completa podría tener un impacto serio en el clima de nuestro planeta, así como en la tecnología moderna. Afortunadamente, estos giros no ocurren de la noche a la mañana. Todo el proceso se extiende a lo largo de miles de años. Además, aunque el polo magnético se debilita durante una inversión de polos, no desaparece por completo. Por lo tanto, esos hechos aterradores del comienzo del video probablemente no nos sucederán. La magnetosfera continuará protegiendo al planeta de los rayos cósmicos y de las partículas solares cargadas, aunque puede que llegue algún grado de radiación de partículas a la superficie de la Tierra. Los campos magnéticos son generados por cargas eléctricas en movimiento. Si algún material permite que estas cargas se muevan con facilidad en su interior, se denomina conductor. El metal es un excelente conductor y es lo que más utilizamos para transferir corrientes eléctricas de un lugar a otro. En este caso, la corriente eléctrica son cargas negativas llamadas electrones que se desplazan a través del metal. La corriente es lo que genera un campo magnético. La Tierra tiene un núcleo de hierro líquido,
es decir, existen capas y capas de material conductor dentro de nuestro planeta. Corrientes de carga se mueven constantemente a través del núcleo y el metal líquido también se desplaza y circula allí generando el campo magnético. Este campo magnético, a su vez, produce algo que se asemeja a una burbuja alrededor del planeta. Se llama magnetosfera y se encuentra por encima de la parte más alta de la atmósfera. Esta capa nos protege y desvía la radiación cósmica de alta energía, que de lo contrario sería extremadamente peligrosa para las personas y para las otras formas de vida de la Tierra. La magnetosfera también interactúa con la ionosfera, la capa de la atmósfera que contiene una gran cantidad de iones y electrones libres y es capaz de reflejar ondas de radio. La interacción entre estas dos capas y los vientos solares magnetizados es lo que los científicos llaman clima espacial. Normalmente el viento solar es suave y no hay clima espacial en absoluto. Pero a veces el Sol comienza a liberar gigantescas nubes magnetizadas de gas que pueden acelerar a velocidades increíbles. Se llaman eyecciones de masa coronal, o CME, por sus siglas en inglés. Son expulsadas del Sol durante varias horas. Las CME por lo general parecen enormes cuerdas retorcidas y pueden ocurrir espontáneamente. Su frecuencia varía de acuerdo con el ciclo solar de 11 años. Por ejemplo, en un minuto solar puedes observar una eyección por día, y cuando el Sol está en su fase más activa, podría haber 3 CME diarios. Las eyecciones de masa coronal interrumpen el flujo tranquilo del viento solar y causan graves disturbios que pueden provocar daños tanto en el espacio cercano a la Tierra como en los satélites o en la superficie del planeta. Si las eyecciones de masa coronal llegan a la Tierra, su interacción con la magnetosfera genera tormentas geomagnéticas. Estas pueden desencadenar auroras, que ocurren cuando un flujo de partículas energizadas golpea la atmósfera y la ilumina. Y también están las llamaradas solares, que se desarrollan muy rápido y con mucha más energía que las eyecciones de masa coronal. Las llamaradas solares a menudo ocurren poco después de las eyecciones de masa coronal. Las erupciones volcánicas más potentes palidecen en comparación con las llamaradas solares, que liberan 10 millones de veces más energía. En solo unos minutos, una llamarada solar puede emitir miles de millones de toneladas de partículas cargadas. Las llamaradas solares también son increíblemente calientes, con temperaturas que alcanzan varios millones de grados. Los astrónomos creen que estas explosiones de radiación solar ocurren cuando el campo magnético del Sol se retuerce en algunas regiones. En un momento dado se libera toda la energía acumulada. La estrella emite luz y partículas, y principalmente electrones y protones. La mayoría de las llamaradas solares duran minutos, pero algunas continúan durante horas. Una tormenta solar muy potente podría causar un apagón global en la Tierra. Si no fuera por la magnetosfera de la Tierra, los efectos de la actividad solar serían mucho más devastadores. Afortunadamente, la magnetosfera desvía la mayoría del material solar que se dirige hacia el planeta desde nuestra estrella a una velocidad de más de 1.600.000 km por hora. Pero aún así, durante los fenómenos de clima espacial, hay mucha radiación peligrosa cerca de la Tierra que podría dañar a los astronautas y las naves espaciales. Además, el clima espacial puede estropear grandes sistemas conductores, por ejemplo, tuberías y redes eléctricas al sobrecargar las corrientes que circulan en su interior. Los científicos rastrean y mapean regularmente la orientación y la forma general del campo magnético de nuestro planeta. Para hacerlo utilizan mediciones locales de la orientación y magnitud del campo. Es por esto que han podido concluir que la ubicación del polo norte magnético se ha movido casi unos 1000 kilómetros desde que se realizaron las primeras mediciones en 1831. El campo magnético de nuestro planeta se invierte en un periodo de tiempo que varía entre 100.000 y 1 millón de años. Se puede determinar con qué frecuencia sucede al examinar las rocas volcánicas del fondo del océano. Estas rocas capturan la orientación y la fuerza del campo magnético de la Tierra en el momento de su formación. Por lo tanto, datar esas rocas nos proporciona una buena imagen de cómo ha evolucionado el campo magnético de nuestro planeta a lo largo del tiempo. Desde un punto de vista geológico, las inversiones de campo ocurren bastante rápido, pero son extremadamente lentas desde una perspectiva humana. Una inversión completa normalmente tarda un par de miles de años, pero durante este tiempo la orientación de la magnetosfera puede cambiar, exponiendo más a la Tierra a la radiación cósmica. Estos fenómenos tienden a modificar la concentración de ozono en la atmósfera. En cualquier caso, los científicos no pueden asegurar cuándo sucederá la próxima inversión del campo magnético. Sin embargo, continúan mapeando y rastreando el movimiento del norte magnético de nuestro planeta. Por cierto, la Tierra no es el único planeta que tiene un campo magnético. Los gigantes gaseosos como Júpiter también poseen una capa de hidrógeno metálico conductor.
Como en nuestro caso, el campo magnético interno de Júpiter evita que el viento solar interactúe directamente con la atmósfera del planeta.